Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Estados Unidos publica el último tesoro de archivos secretos del fallecimiento de Kennedy. Los archivos nacionales publicaron el último lote de archivos relacionados con el fallecimiento del presidente John F. Kennedy, un caso que todavía alimenta teorías de conspiración más de 60 años después de su fallecimiento. La medida sigue a una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump en el mes de enero que ordena la publicación sin editar de los archivos restantes relacionados con los hechos negativos de Kennedy, su hermano el ex fiscal general Robert F. Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. De acuerdo con la directiva del presidente Trump, todos los registros previamente retenidos para su clasificación, que forman parte de la colección de registros del hecho negativo del presidente John F. Kennedy, se hacen públicos, informaron los archivos en un comunicado publicado en su sitio web el martes por la noche. Los archivos nacionales han publicado millones de páginas de registros durante las últimas décadas relacionados con el hecho negativo con Kennedy en noviembre de 1963. Pero miles de documentos habían sido retenidos a pedido de la Agencia Central de Inteligencia y la Oficina Federal de Investigaciones, citando preocupaciones de seguridad nacional. La Comisión Warren, que investigó los hechos negativos del carismático presidente de 46 años, determinó que fue llevado a cabo por un ex personaje de la Marina, Lee Harvey Oswald, que actuó solo. Pero esa conclusión formal ha hecho poco para calmar las especulaciones de que detrás del hecho negativo de Kennedy en Dallas había un complot más siniestro, y la lenta publicación de los archivos del gobierno ha echado más leña de diversas teorías conspirativas. Los estudios de Kennedy han dicho que era poco probable que los documentos que aún se conservaban en los archivos contuvieran alguna revelación sorprendente o que acabaran con las teorías conspirativas generalizadas sobre el hecho negativo del 35 presidente de Estados Unidos. Oswald recibió un objeto del dueño de un club de striptease, Jack Ruby, el 24 de noviembre de 1963, 2 días después del hecho negativo de Kennedy, mientras era trasladado a una cárcel del condado. Muchos de los registros ya publicados eran inteligencia pura, incluidos numerosos informes de agentes del FBI que seguían pistas que no conducían a ninguna parte. Gran parte de lo que contienen ya se conocía previamente, como por ejemplo que la CIA, obsesionada con el comunismo, urdió varios complots extravagantes para hacer que Fidel Castro fuera echado de baja. Oswald desertó a la Unión Soviética en 1959, pero regresó a Estados Unidos en 1962. Cientos de libros y películas como JFK de Oliver Stone de 1991 han alimentado la industria de la conspiración, señalando a los rivales de la pugna fría, la Unión Soviética o Cuba, los hechos negativos, personajes también incluidos, e incluso al vicepresidente de Kennedy, Lyndon Johnson. La publicación de los documentos sigue a una ley del Congreso del 26 de octubre de 1992 que requería que los registros de personas fallecidas no redactados que se conservaban en los archivos nacionales se publicarán en su totalidad 25 años después. Entre los documentos recientemente digitalizados, hay varios registros de la Comisión Warren que investigó el hecho negativo de JFK, grabaciones de sonido de la investigación de Jim Garrison y más enlaces de sonido que involucran escuchas telefónicas de las embajadas cubana y rusa. Departamento de Justicia dice: Trump puede nombrar nuevos líderes en la Fundación Interamericana. Antes de presentar una demanda contra el presidente Trump y miembros de su administración, el Departamento de Justicia escribió en un memorando que el presidente podía de hecho designar miembros interinos de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana IAF sin la aprobación del Senado. La Oficina de Asesoría Legal OLC del Departamento de Justicia escribió que en ausencia de un estatuto, la responsabilidad de un presidente de cuidar que las leyes se ejecuten fielmente le otorga la autoridad convenientemente de designar
funcionarios interinos a través de los cuales puede mantener temporalmente la cadena constitucional de supervisión sobre una organización creada por el Congreso para realizar funciones ejecutivas. Sarah Abiel, la destituida jefa de la IAF, presentó de todos modos una demanda el día de ayer, afirmando que fue destituida ilegalmente y que su reemplazo, Peter Marocco, fue sentado ilegalmente. Marocco no tenía ni tiene autoridad legal para ocupar ninguno de sus cargos. No es presidente de la junta directiva, ni miembro de la misma, dicho sea de paso, porque el presidente Trump no siguió el proceso requerido para su nombramiento con el asesoramiento y consentimiento del Senado, se lee en la demanda. En una orden ejecutiva del 19 de febrero, Trump impuso el cierre de la IAF, la Fundación Estadounidense para el Desarrollo Africano y el Instituto Estadounidense para la Paz, en su esfuerzo continuo por reducir el tamaño de la burocracia federal. La orden redujo el desempeño de sus funciones estatutarias y del personal asociado al mínimo requerido por la ley. La demanda del día lunes presentada por Abiel nombra a varios miembros de la administración Trump, incluido Marocco, quien, según dice, se instaló como presidente de la junta directiva de la IAF y presidente director ejecutivo interino. La OLC dijo el viernes que los estatutos permiten al presidente remover a los miembros de la junta, pero que no abordaban el nombramiento de miembros para llevar a cabo las funciones estatutarias de la fundación. Nos preguntaron si en estas circunstancias el presidente tiene autoridad para designar temporalmente a miembros interinos de la junta directiva para supervisar las operaciones de las fundaciones antes de que pueda nombrar a miembros permanentes de la junta directiva con el asesoramiento y la aprobación del Senado. En consonancia con el asesoramiento que esta oficina ha proporcionado durante décadas, confirmamos que sí la tiene, escribió la OLC. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias. El presidente Trump acusa a los grandes medios de comunicación por informar ilegal y prácticamente suprime la voz de América. El presidente Donald Trump ha pasado la última década criticando las noticias falsas, una frase que ahora está profundamente arraigada en nuestra cultura. Ha acusado a los medios de comunicación de tener un sesgo implacable en su contra, lo cual es en gran medida cierto, y ha denunciado a periodistas por su nombre. Ha demandado a medios como ABC News, que le pagó $16 millones, CBS y el Des Moines Register. Ha acusado al diario político de recibir pagos por cubrirlo negativamente. Resultó que se trataba de suscripciones rutinarias y también para New York Times, y luego canceló muchas de las suscripciones. Pero en un polémico discurso en el Departamento de Justicia, Trump fue más allá que nunca. Afirmó que el Times, el Post y las principales cadenas de televisión realizaban reportajes ilegales. El presidente no especificó qué era ilegal, pero quizás haya poca distancia entre la acusación de Trump y un futuro procesamiento. El discurso del Departamento de Justicia recibió una amplia cobertura mediática. El Times afirmó que se desvió de sus declaraciones preparadas para arremeter contra abogados y exfiscales por su nombre en un foro dedicado a la Administración Imparcial de Justicia. También acusó a la anterior dirección del departamento de intentar destruirlo y declaró al expresidente Joseph Robinjoy de una familia negativa. El Post citó a Trump diciendo que sus no simpatizantes habían lanzado una operación de no realidad y desinformación tras otra, que habían violado la ley a una escala colosal, habían perseguido a mi familia, personal y simpatizantes, habían allanado mi casa Mar-a-Lago e hicieron todo lo posible para impedir que me convirtiera en presidente de los Estados Unidos. El periódico añadió: es raro que un presidente visite el Departamento de Justicia, que ha mantenido salvaguardas entre la Casa Blanca y las fuerzas del orden en la era posterior al Watergate para garantizar que la política no interfiera con las investigaciones policiales. Pero aquí está la parte fascinante. El Times y el Post no mencionaron la acusación de Trump de periodismo ilegal. No le dedicaron ni un párrafo
No pudieron incluirlo, digo en broma, ya que el espacio es ilimitado en la era digital. Una es que están tan ofendidos por la acusación del presidente, que consideran falsa, que no quieren darle más importancia ni compartirla con los lectores. En otras palabras, cuando el presidente te lanza flechas, es mejor desviarlas. La otra es que temen que pueda haber un proceso judicial en el futuro, dado el historial de demandas civiles de Trump, y no quieren contradecirlo en este asunto. En resumen, se sienten intimidados por el presidente. Pero aquí está la cuestión. Si dos de los periódicos más importantes del país no se van a defender de la acusación de ilegalidad, ¿quién lo hará? ¿Cómo pueden esperar respaldo si no se defienden censurando las declaraciones de Trump? Mientras tanto, durante el fin de semana, el presidente prácticamente abolió La Voz de América y Radio Europa Libre con una orden ejecutiva dirigida a su agencia matriz, cuyo asesor especial es la ex candidata de Arizona, Kari Lake. Trump ordenó la baja indefinida de 1.300 periodistas ejecutivos y otros empleados. Argumenta que pertenecen a la izquierda radical. Es un crítico veterano de la VOA, a la que en una ocasión llamó la voz de la Unión Soviética. Carla Babb, corresponsal de la VOA en el Pentágono, publicó lo siguiente: el silenciamiento de la VOA será celebrado por los comunistas, autócratas y ayatolás, cuyas no realidades revelaremos. La VOA se fundó durante la Segunda Pugna Mundial y se le atribuyó al éxito en contrarrestar la propaganda no simpatizante durante décadas. Sin embargo, hoy en día existe un debate legítimo sobre quién es el no simpatizante, dada la amistosa relación de Trump con Vladimir Putin. Es más, la gente ya no está apiñada alrededor de sus radios como lo estaba en 1942. Pero aquellos que fueron despedidos indefinidamente se consideran periodistas independientes y de repente se encuentran sin trabajo. Yo remitiría al Departamento de Justicia sobre este caso, pero el presidente ha dejado claro que la política de este gobierno es que solo hay dos géneros, dos sexos, masculino y femenino, y no vamos a tolerar este comportamiento de hombres que pretenden ser mujeres. El presidente va a seguir apoyando el derecho de las mujeres y las menores, no solo en los deportes, sino también en espacios privados, como en los servicios sanitarios y los vestidores. ¿Puede explicarnos la posición del presidente cuando consideró que los demócratas estaban a punto de ser confirmados? Seguro porque era el momento oportuno de desincorporar a estos individuos. El presidente tiene la autoridad para hacerlo. Se les dio tiempo suficiente y el documento que les di explica por qué se decidió desincorporar a estos individuos. ¿La meta era reemplazar a estos individuos? Sí, tenemos que llevar la batalla hasta la Corte Suprema. En cuanto a las deportaciones, ¿pueden darnos más detalles sobre cómo determinaron las autoridades que estos individuos eran miembros de grupos? Y si tienen fotografías de estos individuos, ¿por qué no dan a conocer detalles específicos? No vamos a revelar detalles operacionales sobre las operaciones antiterrorismo, pero lo que sí le puedo asegurar, como dije el lunes, tenemos el más alto nivel de confianza en nuestros funcionarios de migración y de la patrulla de fronteras, gente que ha dedicado su vida a ir en pos de personas negativas en el país, especialmente estas personas extranjeras negativas que tienen indicios suficientes, tienen el más alto nivel de profesionalismo y tienen 100% de certeza que estos individuos tienen que ser expulsados y el presidente tiene la autoridad para esto. Ustedes hablaban de cuestiones de privacidad. Exactamente, ¿cuáles son los derechos a la privacidad de individuos deportados y son clasificados como peligrosos? Como he dicho, no vamos a revelar detalles operacionales de una operación antiterrorismo por razones obvias. Estamos tratando de combatir estos hechos negativos en Estados Unidos. Hubo interpretaciones divergentes del Kremlin respecto a la llamada telefónica sobre energía e infraestructura.
¿Qué es lo que usted entiende que fue la esencia de la conversación? Yo lo remito a la sinopsis que dio a conocer la Casa Blanca. Y en cuanto al juez, ¿cómo define el presidente a un mal juez? ¿Es alguien que está en desacuerdo con él? ¿No es este un precedente peligroso? Porque esta es una decisión provisional que pudiera terminar pronunciándose a favor de ustedes. Pero si se está pidiendo su impugnación, el juez pudiera fallar a su favor. No tiene nada que ver con estar de acuerdo con el presidente o no. Se trata de la Constitución y la ley. El juez está tratando de usurpar los deberes del Ejecutivo. Tiene razones no fundamentadas y es un esfuerzo de estos jueces de frenar la agenda del presidente. Y si usted observa todos los procesos que ha enfrentado el presidente, las decisiones que se han tomado, el presidente encabeza el Poder Ejecutivo. Ustedes ven también una medida cautelar de un juez en lo que concierne al secretario de Defensa, tratando de determinar el nivel de preparación de nuestras fuerzas, sus calificaciones. Hubo un juez distrital. Un juez puede tener más autoridad que el comandante en jefe o el secretario de Defensa para determinar quién debe servir en las Fuerzas Armadas. Absolutamente no. Cualquiera que haya estudiado cívica lo entendería. Esto es algo ridículo. El presidente dijo que respeta al presidente de la Corte Suprema. ¿Se refiere específicamente a este caso o el general? El presidente respeta al juez Roberts, general. Él me lo dijo en la oficina Oval, pero también está claro que la Corte Suprema tiene que ponerle control a estos jueces que están actuando como activistas y están socavando el Poder Judicial. Y es una desatención de sus obligaciones. En la conversación con Zelensky se habló del acuerdo sobre minerales. ¿Está eso planteado nuevamente? Y tengo después una pregunta sobre el hecho con Rusia. Yo hice una referencia a la llamada que le dieron el secretario de Estado de la Seguridad Nacional. Ahora hemos pasado de este punto, estamos trabajando en la paz y buscar un cese al fuego parcial en avanzar hacia un cese al fuego permanente. Y es una buena noticia. En la sinopsis se dice que Trump y Putin hablaron de otras potenciales interacciones entre Estados Unidos y Rusia. Y se dice que Rusia quería que Estados Unidos dejara de aportarle fondos e información de inteligencia a Ucrania. El presidente dice que no fue así. ¿Puede darnos más claridad al respecto? ¿Y se refieren a infraestructura y energía o a infraestructura de energía? Yo me remito a nuestra sinopsis de la llamada. El tema del hockey sí se mencionó, pero no es nuestra prioridad es la paz en este momento en la que hemos partido. ¿Fue el presidente quien ordenó que los aviones continuaran en vuelo después de la orden del juez? El presidente invocó la ley de no simpatizantes extranjeros por una proclama instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado a que procedieran con el plan de acción. Y como dije ayer, todos los aviones mencionados por el juez salieron antes que se sometiera a la orden, y se lo he respondido ya varias veces. El presidente sigue considerando imponerle sanciones a Rusia si no se avanza hacia el cese al fuego. ¿Y hay algún plazo de la Casa Blanca en ese sentido? El presidente tuvo una conversación de casi 2 horas con el presidente Putin. Les dimos una sinopsis de esa llamada y su equipo de negociación se dirige esta semana al Oriente Medio para continuar las conversaciones sobre estos detalles que quieren conocer el mundo. En cuanto a TikTok, es Oracle el principal postor de una potencial adquisición, como lo hace el presidente Trump. Cuando estamos tratando de lograr un acuerdo, el presidente nos adelanta. Es el arte de llegar a un trato. Yo he visto esos reportes, pero no voy a comentar en este momento. Prominentes partidarios del presidente Trump han hablado de que debería concederse un indulto. Algunos
Han hablado de que ha habido presiones y amenazas. Muchos medios han decidido de manera cómplice ignorar los videos. ¿Considera el Ejecutivo que hubo un tratamiento apropiado? Esto se lo preguntaron al presidente, dijo que no es algo que esté considerando en este momento. En cuanto a las discrepancias entre Estados Unidos y Rusia, en la sinopsis de la conversación telefónica, ¿considera el presidente que ha habido problemas con la interpretación? No, el presidente cree en su equipo que preparó la sinopsis. Hemos sido totalmente transparentes con las llamadas del presidente a líderes extranjeros. Y me remito a la sinopsis. La Casa Blanca decía ayer que los precios de los combustibles estaban bajando en Estados Unidos, que el combustible está a menos de $3 por galón. ¿Afectaría un arreglo con Ucrania el precio de combustible en Estados Unidos? El presidente espera que los precios de la gasolina sigan bajando y trabaja cada día para asegurar que así sea. Como usted menciona, hay cifras alentadoras, la inflación está amañando. El presidente estableció un consejo de predominio energético y la meta última del presidente y de este gobierno es incrementar nuestra producción de energía en los Estados Unidos de América para tener este auge energético como vimos en el primer mandato del presidente. Esto va a ayudar con la inflación que dejó el gobierno pasado. El gobernador Tim Walz dijo anoche que con frecuencia él analiza cómo están las acciones de Tesla. ¿Cómo pueden los estadounidenses ver esta actuación del político estadounidense que se vanagloria de ver una tribulación de una empresa estadounidense? Creo que el gobernador Tim Walz todavía está sufriendo las consecuencias de la derrota electoral. Han estado atacando concesionarios de Tesla con objetos molotov y demás. La secretaria Bondi ha dicho de actos de terrorismo. La Casa Blanca tiene indicios de que este sea una acción coordinada, financiada por grupos externos. Se están investigando estos actos como actos de terrorismo. La secretaria de Justicia fue muy clara en este sentido, está investigando esto como actos de terrorismo interno. Son actos que condenamos y, como dije antes, pensamos que lo que está pasando es despreciable no solo con esta empresa estadounidense, sino contra sus empleados y personas inocentes que manejan estos vehículos. Más de 24,000 empleados públicos están en el proceso de ser reenganchados. ¿Cuál es su mensaje para estos trabajadores si pudieran volver a ser despedidos? El Ejecutivo está cumpliendo con una orden de tribunales. Consideramos que es despreciable que haya jueces actuando como activistas, tratando de determinar qué puede hacer el Ejecutivo en cuanto a contrataciones. Es esto lo que estamos batallando en los tribunales y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema. En cuanto a los empleados federales, la posición del presidente y su gobierno es que los burócratas aquí en Washington tienen que ir a trabajar a sus oficinas como el resto de los estadounidenses. Estadounidenses de clase media, médicos, empresarios, comerciantes, maestros, todos tienen que ir a sus trabajos todos los días. El presidente ha dado prioridad a que la gente en esta ciudad haga lo mismo y seguimos comprometidos con la reducción de la plantilla laboral del gobierno federal para ahorrarle dinero a los contribuyentes. Usted hablaba del interés del presidente en la devolución de menores ucranianos a sus padres. Hay una organización que provee información sobre estos menores, pero han perdido su financiamiento. Financiamiento federal, ¿no? ¿Pudieran liberar estos fondos? No tengo detalles sobre esto en este momento.
En cuanto al tema de los minerales, dice que la Casa Blanca ha pasado más allá de este acuerdo. ¿Significa que esto ya no está planteado? No. Esto es lo que ustedes vieron, lo que se planteó en la primera conversación del presidente Zelensky con Trump. Ahora estamos enfocando un acuerdo de paz a largo plazo. El presidente de Ucrania en ese momento no estaba hablando de un acuerdo de paz. Así que hemos pasado de ese contexto económico, estamos hablando de un cese al fuego perdurable. En este momento se habla de un alto al fuego parcial. El presidente ha enviado un equipo altamente experimentado e inteligente a Arabia Saudita esta semana para que sigan luchando para lograr la paz en este conflicto. Y debo reiterar una vez más que nunca hemos estado más cerca de la paz que hoy, gracias a él. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.